Bé, bon dia a tothom. Donarem pas ara a continuació en aquesta jornada. Benvinguts a tots, de digitalització en explotacions de boví. Primer de tot, us presentarà la jornada en Pol Torradeflot, responsable del boví de carn de la Unió de Pagesos. Després parlarà en Roger Palassís sobre nova legislació. La informació és clau. Posteriorment, el mateix Roger farà aplicacions pràctiques de la identificació electrònica del boví. El José Manuel Jiménez, tècnic de Tamars, ens explicarà dades, lectura i pesatge, reducció dels costos de producció. Posteriorment, amb temes de seguretat i benestar, avantatges de l'ús de pastors elèctrics. I, per últim, un control integrat del ramat amb monitorització de la salut i l'eficàcia reproductiva per Alberto Fernández. Posteriorment, hi haurà un torn de preguntes. Al llarg de la jornada, en el xat, podeu anar fent les vostres preguntes i al final de tota la jornada jo mateix aniré demanant les preguntes que hagueu escrit al xat als ponents i us aniran responent. D'acord? Doncs moltes gràcies i en Pol Torradeflot us presentarà aquesta jornada. Aviam que es connecta la càmera. Ara. Bon dia a totes i tots. Soc en Pol Torradeflot i actualment soc responsable nacional del sector boví de carn a la Unió de Pagesos de Catalunya. En primer lloc, vull agrair-vos la vostra presència i l'interès per participar en aquesta jornada que porta per títol Digitalització en explotacions de boví. Hem organitzat aquest acte amb un objectiu molt concret: acostar al sector algunes de les eines digitals que ja tenim disponibles avui en dia. Per això, comptem amb la participació i l'experiència de professionals de Datamars Livestock, especialistes en solucions digitals aplicades a la ramaderia. Ells ens parlaran tant d'aspectes normatius com tècnics i pràctics per entendre millor com aquestes eines poden ajudar-nos. La digitalització és una eina clau per millorar la competitivitat de les nostres explotacions, tant en el present com en el futur. Des de la Unió de Pagesos considerem imprescindible impulsar el coneixement i l'ús d'aquestes noves tecnologies per tal de reduir la bretxa digital que encara existeix dins el sector agrari i garantir igualtat d'oportunitats per tots els ramaders i ramaderes. Per posar-vos un exemple concret, actualment estem treballant en un estudi sobre maneig de ramaderia extensiva amb collars GPS dins del projecte europeu Life EcoAdapt 50 relacionat amb l'adaptació al canvi climàtic. Fins ara hem estudiat ramats de boví. La idea és poder fer una jornada amb presentació de conclusions i acostament a aquesta tecnologia dels collars durant el 2026. L'objectiu és adaptar aquesta tecnologia al maneig real dels animals aquí a Catalunya i aprofitar-la per millorar el nostre treball diari. Podríem resumir els objectius principals de la digitalització en aquests punts. En primer punt, millorar la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen al món rural. En segon punt, impulsar el desenvolupament econòmic de les nostres explotacions. En tercer punt, reduir les distàncies entre el món rural i l'urbà. I en quart punt, fomentar el relleu generacional dins del sector ramader. Tots hem escoltat els conceptes de conciliació laboral o familiar. També volem aquesta conciliació pels ramaders i ramaderes. Sabem que això és un gran repte i que necessita el compromís i suport de les administracions. Polítiques efectives que facilitin el relleu generacional i permetin fer inversions en tecnificació per aconseguir que la nostra professió sigui atractiva i tingui futur. Continuarem treballant i lluitant perquè s'implantin aquestes polítiques i per millorar les condicions de vida de tots els ramaders i ramaderes del nostre país. Per acabar, us torno a agrair la vostra participació i us desitjo que la jornada sigui del vostre interès i us sigui realment útil. Així que comenci la jornada. Moltes gràcies. Gràcies, Pol. Pots tancar la càmera i es connectarà en Roger ja. Sí.
Bé, bon dia a totes i tots. Moltes gràcies, Pol, per la presentació i moltes gràcies a Unió de Pagesos, parlo en nom de tot l'equip de Datamars. Moltes gràcies per organitzar aquesta jornada. És un plaer participar amb el sindicat de referència d'aquí de Catalunya i també moltes gràcies doncs, a tots els participants per estar avui aquí. Com deien els meus companys que m'han precedit, parlarem de la digitalització en el boví i aleshores jo començaré una mica a parlar de la nostra empresa a nivell introductori, perquè sapigueu que és Datamars. Segurament us sona el nom de la nostra empresa pels cròtals electrònics o per la identificació oficial en general. Nosaltres som una empresa multinacional que la nostra seu està a Suïssa, però aquí a Espanya estem ubicats a Albacete. Jo soc el Roger, que estic de delegat comercial aquí a Catalunya i Aragó, però després la resta de companys estem repartits per tot el territori. Vale? Aleshores, nosaltres diem que oferim solucions ramaderes. Com deia, segurament ens coneixeu més pels crotals, però també oferim altres solucions, com és injectors de voluminals, indicadors de pes, barres de pesatge, passarel·les, lectors, pastors elèctrics. Vull dir que tenim molts productes dins de la nostra cartera i avui també una mica és perquè veigueu que no només fem crotals electrònics per al boví, sinó que també fem altres coses, més que res per digitalitzar, no? Per modernitzar i digitalitzar el sector boví i ramader en general. Aquí també, perdó, m'havia oblidat de les classificadores. Vale? Aleshores, com deia, aquí ja és una fotografia de part de l'equip de Datamars. Com deia, nosaltres oferim solucions ramaderes i de fet ho deia molt bé el Pol quan ha fet l'exposició, que deia que el nostre objectiu és millorar la qualitat de vida, fomentar el relleu generacional, millorar econòmicament, que sigui més rentable l'activitat econòmica i apropar una mica el món rural amb el món urbà. Doncs nosaltres és el que oferim, no? A través dels nostres productes busquem això, busquem sobretot millorar la qualitat de vida i augmentar els beneficis econòmics, no? Perquè al final, com deia el Pol molt bé, en un món en què esclavitzat, no? I que només es viu, diguéssim, pel treball i sobretot en feines molt relacionades amb el sector primari, amb el sector ramader, que es vagi cap a la millor qualitat de vida. I aleshores nosaltres el que volem és això, millorar la qualitat de vida que es tradueix en temps. Sempre ho diem, que reduir el temps de treball per destinar-lo al que es vulgui, no? A millorar i a fer altres coses que no estiguin relacionades amb el treball. Bé, doncs jo parlaré de nova legislació. Sí que abans també voldria recordar-vos que se us han enviat un correu per apuntar-vos a un sorteig que serà una tenalla de crotaladora universal i després amb un descompte en lectors i en altres productes. Aleshores, només per apuntar-vos a aquest sorteig ja guanyeu una tenalla per tallar crotals. Aleshores, se us han enviat al correu, si podeu revisar el correu i apuntar-vos amb el codi QR, doncs millor, perquè mira, guanyeu un tallacrotals i potser guanyeu una crotaladora i també descomptes amb els nostres productes, d'acord? Doncs si ho podeu fer, doncs genial. Aleshores, jo us vinc a parlar de la legislació. Potser m'heu vist alguna vegada en un altre lloc parlant de la legislació, quan estava al Departament d'Agricultura, més que res perquè ho feia jo també. Aleshores, parlarem del marc legal. Ho farem molt breu perquè,
com que ja ho havia fet al departament i sé que des del Departament d'Agricultura s'han fet moltes xerrades, també des d'oficines comarcals, serveis territorials i també dels sindicats ramaders agraris, aleshores ho passaré molt per sobre perquè ja ho sabeu. Aleshores, això, dic que el marc legal nostre és a nivell de la Unió Europea i a nivell de l'estat espanyol, i el que ens interessa és que a partir del 30 de juny del 2025 va canviar la forma d'identificar els bovins amb el Real Decret 787/2003, que no va ser fins al 30 de juny que va ser efectiu. Aleshores, això ja ho sabeu i de fet ja ho esteu aplicant, per tant, per això vaig molt ràpid. Ara mateix a l'orella dreta sempre un crotal convencional i a l'orella esquerra un crotal electrònic. Hi havia algunes preguntes que se'ns feia quan jo estava al departament de què passa si m'he equivocat, no? I us he ficat en comptes de la dreta a l'esquerra, us ho he intercanviat. Bé, fins fa poc, des del departament es deia no passa res, tranquils, a la pròxima que no sigui així, no? I si no, teniu per tallar els crotals, però, en principi, estem en un període transitori, tingueu en compte això, sempre que el crotal electrònic a l'esquerra i el crotal convencional a la dreta. Ara, aquí baix, com podeu veure, ara el nou format de crotal electrònic, on 22 és l'espècie, 09 és la comunitat autònoma i després ja tots els altres números és la identificació individual. En aquesta imatge podeu veure com es llegeix el crotal electrònic en un dels lectors. Els lectors, de fet, els lectors del departament són de Datamars. Aleshores, com veieu, surt tota aquesta numeració que és la identificació del boví. Aleshores, he volgut ficar això perquè també ho dèiem molt a les xerrades, que amb aquest nou Real Decret es van canviar una mica els terminis, de fet es van allargar, per exemple, els terminis d'identificació, perquè segur que ho sabeu, només a nivell recordatori, aquelles explotacions extensives i semiextensives que abans eren de 6 mesos han passat a 9 mesos, que això és important que ho tingueu en compte, i tenir en compte sobretot aquests terminis que els crotals s'han de posar amb un termini no superior als 20 dies des del naixement. Però que després la notificació d'aquest naixement es pot fer fins a 7 dies després de l'aplicació dels identificadors, no 7 dies després des que neixen. Això és una mica liat, i això teníem molts dubtes, els ramaders tenien dubtes i que ho tingueu clar. O sigui, una cosa és crotalar que no sigui superior als 20 dies, però després el termini de notificació és un cop estan aplicats els identificadors, cosa que això allarga a nivell de comunicar el naixement. I sobretot això, en explotacions extensives i semiextensives, que la identificació s'allarga fins als 9 mesos i sempre i quan, depèn del tipus d'explotació que tingueu, parleu amb la vostra oficina comarcal perquè potser entreu dins de... inclús es pot allargar o no i aleshores, per diferents casuístiques, sempre va bé preguntar-ho al departament. Bé, la gestió, el que canvia amb el Real Decret 787/2023 és sobretot l'externalització de la identificació bovina. Aquesta externalització ja ho heu vist i de fet ho esteu fent a l'hora de comprar els crotals, que segur que compreu tots els crotals a Datamars, ja ho veieu que podeu triar vosaltres l'empresa a qui voleu comprar els crotals via GTR. Això ho feu vosaltres directament com a ramaders o els vostres veterinaris, associacions, això ja cadascú com bonament li plagui, però això ja és el canvi que s'ha fet a Catalunya d'externalitzar i que siguin les empreses les que... O sigui, que vagi el ramader a triar l'empresa que vol els seus identificadors. Aleshores, nosaltres com a Datamars hem tingut molt poques incidències a nivell de distribució. Segur que alguna n'hem tingut i
l'hem pogut resoldre satisfactòriament i aleshores, doncs bé, una cosa que tenim nosaltres és que tenim un equip d'atenció al client brutal i que gestiona tot el tema de les em surt en castellà, dels pedidos, de les demanes, doncs ho gestiona perfectament i quan hi ha alguna petita incidència doncs la resolem molt ràpid. Aleshores, doncs, tenim un bon preu i, a més, doncs, un bon equip d'atenció al client que fa que vulgueu triar, no? O us animo a que trieu Datamars amb la identificació per aquests motius. Vale. Aleshores, jo, pel que fa a legislació i als canvis que s'han produït amb aquest nou Real Decret, doncs ho deixo aquí. Si teniu algun dubte, doncs, òbviament, doncs el plantegeu, ens el plantegeu a nosaltres o oficines comarcals, vull dir, com vulgueu, però com que ja esteu treballant des de fa ja mig any ja amb aquesta nova regulació, doncs entenc que ja us ho sabeu molt bé. I aleshores jo ara passaria a la següent presentació, que si el company me la pot posar, si us plau. Molt bé, moltes gràcies. I aquí vinc a parlar una mica de les aplicacions pràctiques en la identificació electrònica del boví. Aleshores, fins ara, no, el que dèiem, i així és una mica... També ho vull fer molt esquemàtic perquè els meus companys, José Manuel, després la Gemma i l'Alberto, doncs aprofunditzaran més amb els temes. Jo és més, doncs, tenim la identificació electrònica bovina, què en podem fer amb això? Aleshores, en termes bastant generals, ells aprofunditzaran molt més. Aleshores, bé, el que vinc a dir aquí és que fins ara, amb les vaques, teníem la seva fitxa, teníem a la llibreteta el nom de la vaca, normalment amb el número, no d'identificació oficial, sinó la identificació pròpia de casa, de la granja, i apuntàvem les seves dades, i segurament alguns ho feu encara, i se seguirà fent, potser, durant anys. Aleshores, s'apunta les seves dades bàsiques, les que interessen al ramader, la data de naixement, les dades de la mare, primer part, número de parts, clínica, si ha tingut algun problema, etc. I altres qüestions que vulgui el ramader. I aleshores, quan una vaca ara mateix vol fer un moviment, el que s'ha fet fins ara és apuntar el número de catral en una llibreta i després anar a l'oficina comarcal o posar-se davant de l'ordenador, ficar-se el GTR i fer la guia. I aleshores portar-la, per exemple, del Pallars Jussà al Gironès. He ficat això una mica perquè jo soc del Pallars Jussà i ara visc a Girona i dic, mira, per fer una mica de broma amb això. I aleshores, fins ara el mètode de treball és aquest, apuntar, fer una llista a la llibreta i després o al mòbil, que també treballa pel mòbil, i després sentar-se a l'ordenador o passar-li al veterinari o passar-li a l'associació, al tècnic que sigui, i que faci la guia via GTR. Aleshores, això igual amb vedells, amb vedells, quan s'han de carregar vedells, el mateix, a l'hora de carregar els vedells al camió, s'apunten els crotals i després es va al GTR i es fa la guia. Aleshores, nosaltres el que diem és que des d'aquesta obligatorietat del Real Decret, que al final és el que és, vull dir, agradi o no als ramaders o a la societat en general, ens agradi o no, no hi podem fer res en aquest sentit. És a dir, ja hi és i hem de complir la llei. D'aquí fer-ne una oportunitat, fer-ne una oportunitat i començar a treballar una mica com el sector oví en aquests termes, i passar, òbviament, un període de transició, però automatitzar processos com ja està fent en part el sector oví. Aleshores, el que deia, a partir d'aquí utilitzem noves tecnologies, fico noves així en cometes,
per això, no? Perquè tampoc és molt nou, però en aquest sector sí, en el sector vacú sí, i aleshores, doncs a partir d'aquí, doncs anem a, el que deia, a automatitzar processos, a minimitzar els errors que podem cometre i això, no? I el que deia també el Pol abans, a millorar la qualitat de vida del ramader. Aleshores, per posar exemples que he anat dient i ja dic, després els meus companys aprofunditzaran molt més i ho faran molt millor que jo. Aleshores, a nivell del que deia l'exemple abans de les vaques o els vedells, no? Que ara anem amb la llibreta o amb el mòbil apuntant el número, doncs, i després ens posem davant de l'ordenador a fer la guia, doncs, clar, ara amb el crotal electrònic el que tenim és que passem el lector, no? per l'orella i aquí podem extreure una llista i directament podem fer una guia. Vale? Directament, de fet, hi ha aplicacions del boví, pasturar i altres, no vull dir gaires perquè sí, n'hi ha moltes, backup, i que linken, no? a aquests documents, aquestes llistes, doncs, directament amb el GTR. No? Aleshores, per això és, per exemple, doncs, el que deia, carregar camions, passar el lector i directament es fa la guia. No? Aleshores, doncs, això és una aplicació pràctica i que és molt útil per al ramader. Després, a nivell de control de pes, no? d'engreixadors, això també ho parlarà molt el José Manuel, també, no? de dir, doncs, quan els animals, quan una partida t'entra d'engreix, doncs, amb un engreixador, doncs, pesar els animals a l'inici, fer un seguiment i després fer una pesada final, no? Els engreixadors, perquè per monitoritzar doncs, tota l'engreixada i per reduir costos econòmics importants. Control de l'aliment i protecció. Aquí el que vull dir, no, és que doncs, bueno, amb la identificació electrònica també doncs, podem recollir moltes dades, podem fins i tot, això penso doncs, amb extensiu, per exemple, doncs, de ficar valles en el que només doncs, puguin entrar doncs, els animals nostres de producció i un cop entren, doncs, en aquell moment doncs, s'hi fa un pesatge, no? I hi ha un control i han d'entrar, per exemple, doncs, que hi tinguin un abeurador, una menjadora. Bueno, són diferents maneres de control, no? de facilitats i d'oportunitats que et dona la identificació electrònica. No només a l'hora de fer una llista, sinó que també doncs, a nivell de control sobretot de rendiment, no? de rendiment productiu, però també doncs, a nivell sanitari, que ho tinc per aquí, a nivell de control sanitari també, no? Per exemple, doncs, a l'hora de sagnar els animals, a l'hora de treure mostres, a l'hora de fer qualsevol actuació veterinària, doncs al veterinari també li facilita molt la feina, no? Doncs penso com quan es fan el sanejament amb els d'oví, també, doncs se li facilita molt la feina que es vagi llegint amb el crotal electrònic, amb un lector i se li vagi posant la informació de manera digitalment. No? Aleshores, una mica això, que al final doncs, hi ha oportunitats dins davant d'aquest Real Decret d'identificació electrònica bovina, doncs en podem extreure, podem trobar oportunitats molt interessants i que permeten augmentar els beneficis econòmics. No som il·lusos, òbviament, doncs hi ha d'haver un període transitori i d'adaptació, no? amb aquest canvi, però nosaltres creiem això, que hi ha una oportunitat que no podem deixar escapar i que us animem doncs, a participar-hi. No? Jo ho deixaré aquí, de moment. He vist que han anat fent algunes preguntes, ho deixarem pel final les preguntes
i aleshores qualsevol cosa doncs, ja sabeu que estem aquí. I ara passaré la paraula al José Manuel, que ell profunditzarà molt més amb el tema d'aquestes qüestions que parlava, no? de les oportunitats que tenim de la identificació electrònica. Endavant, José Manuel. Buenos días. Ya está la pantalla puesta. Buen día. Lo primero que quiero hacer es, disculparme por no hacer la presentación en catalán, porque excepto Ruller, cada uno de nosotros somos de una punta de la península. Y quiero agradecer también la invitación a esta jornada, ya que es una gran oportunidad para darnos a conocer, aunque espero que algunos ya nos conozcan por ser clientes o por habernos visto en alguna de las ferias o congresos a las que acudimos. Recordar, aunque seamos pesados, que habrán recibido un correo con un código QR en el que pueden apuntarse para un sorteo de unas tenazas y un descuento para adquirir lectores y básculas, que siempre viene bien. Y solo por participar les enviaremos por apuntarse, les enviaremos un cortacrotales. Al final de la jornada, si no me equivoco, pondrán también el QR en la pantalla para que lo puedan, si no se han apuntado todavía, que lo puedan hacer. Bueno, como ha dicho Ruller, mi nombre es José Manuel y soy delegado comercial en Datamars. Desde hace ya casi una década mi papel es dar a conocer las nuevas tecnologías y soluciones que van surgiendo para facilitar el trabajo en las explotaciones y mejorar su rentabilidad. Como habréis escuchado a Ruller, tenemos que llevar toda esa información al día a día, a lo práctico. Entonces vamos a repetir muchos conceptos, aunque todos son muy importantes. Queremos hablar de algo que cada vez tiene más peso en las explotaciones de vacuno, como aprovechar mejor la información del rebaño, cómo reducir costes, cómo hacer que el manejo diario sea más fácil. Hablaremos de una manera práctica sobre el qué, el cómo, el por qué digitalizar la explotación, qué ventajas reales trae tanto para el bienestar de los animales como para vosotros los ganaderos. No vamos a hablar de cosas complicadas, vamos a hablar de herramientas prácticas que ahorran tiempo y evitan errores. Cosas que cualquier explotación de vacuno, de carne o de leche, pueden usar, sea grande o pequeña. Lo primero que vamos a hablar es que ya que de por ley, desde mediados del año, tenemos la identificación electrónica, pues vamos a aprovecharla al máximo. Vamos a recoger esos datos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con lectores de crotales electrónicos. Hay distintos tipos de lectores y se elegiría uno u otro, depende de las necesidades de la explotación. Hay los lectores, sobre todo hay que elegir un lector fuerte y resistente para trabajar, sobre todo para trabajar con ganado vacuno. Nuestros lectores permiten trabajar con seguridad y bajo cualquier condición, gracias a la ergonomía, antenas largas y la protección contra el agua. Existen varios tipos de lectores a la hora de elegir uno u otro. Los hay de mano, de bastón largo, lectores de manga, lectores fijos. Y luego dentro de los lectores de mano, pues hay distintos tipos de lectores para elegir. Pues están los lectores que solo recogen la parte electrónica, la almacenan y esa información se puede descargar, por ejemplo, para hacer un censo o leer algunos animales que queremos hacer una guía de esos animales. Y luego hay otros lectores que pueden registrar más datos desde el mismo lector en el campo, como el peso, la condición corporal, la fecha de nacimiento, la raza, el sexo, etcétera. ¿Cuándo se recomienda usar un tipo de lector u otro? Pues el lector de mano o de bastón se recomienda cuando el número de animales de manejo es bajo o moderado. Cuando las lecturas no son rutinarias, son revisiones sanitarias, pesajes ocasionales o cuando se trabaja en el campo abierto o en un corral.
¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Porque es portátil y fácil de transportar y permite acercarse al animal sin necesidad de moverlo. ¿Cuándo recomendamos utilizar un lector de manga? Pues cuando hay un gran volumen de animales. Un lector de manga puede leer cientos, miles de animales en una sesión. Cuando se realizan manejos rutinarios, como pesaje masivo, clasificación, vacunación, entrada o salida de cebaderos, carga de animales. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, se utiliza siempre y cuando los animales pasen por esa manga o pasillo obligatoriamente. Pues, por ejemplo, a la descarga de un camión o el cambio de un corral. ¿Qué ventajas tiene? Porque la lectura es muy rápida, reduce errores al cero y se puede integrar fácilmente con básculas, clasificadoras y algunos software. Lo importante no es el tipo de lector, sino que la identificación se quede registrada sin errores. Ahora que hemos recogido la identificación con el lector, ¿qué hacemos con la información? Pues no se trata de tener los datos por tenerlos, sino que nos ayuden a tomar decisiones. Por ejemplo, qué terneros están creciendo bien y cuáles se quedan atrás, qué vacas repiten problemas de fertilidad o mamitis cada año, cuánto pienso consumimos realmente por kilo de carne o litro de litro de leche producido. La digitalización en vacuno, a través de la identificación electrónica, el pesaje y la clasificación ofrece beneficios que transforman la gestión. Al tener cada animal una identificación única, permite seguir su historial completo desde el nacimiento hasta el sacrificio final de la vida productiva. En la Unión Europea, el sistema de identificación y registro está estandarizado y garantiza la trazabilidad total. Esto es clave para seguir la estrategia europea de la granja a la mesa. La falta de trazabilidad cierra mercados. Un ejemplo reciente es que varios países asiáticos suspendieron importaciones de carne europea por fallos documentales. Luego, los sistemas digitales reducen el tiempo de burocracia y gestión de la explotación. También, en caso de brotes de enfermedades como la dermatosis que habéis sufrido o estáis sufriendo algunos todavía, tuberculosis y demás, pues permite identificar en minutos a los animales afectados, sus contactos y los movimientos que han tenido. Y así se contiene la propagación mucho más rápida. Un estudio del MAPA del Ministerio estima que una respuesta 24-48 horas más rápida gracias a la trazabilidad electrónica reduce las pérdidas económicas entre un 35 y un 60%. La identificación electrónica pues facilita el registro también de tratamientos y respetar los periodos de supresión de carne y leche. Entonces, en resumen, al tomar esto en serio, pues se evitan sanciones en auditorías, sacrificios forzosos, pérdida de ayudas o cierres de mercados. La trazabilidad bien hecha facilita el trabajo, reduce costes y abre puertas comerciales. En esta próxima diapositiva veréis el ciclo óptimo de un cebadero, ¿vale? En vacuno, en muchos casos nos encontramos que se funciona a ojo y eso funciona hasta que deja de funcionar. Entonces, es muy importante analizar esos datos. Nosotros pensamos que el control del peso durante el engorde se debería basar en un primer pesaje al inicio, durante el engorde y al final. Y es durante el engorde cuando es la parte más importante, cuando podemos tomar decisiones que afectan al resultado final. El pesar a la entrada permite agrupar a los animales por peso y poder calcular las dosis de los tratamientos. En la fase de engorde se debería ir pesando para identificar a los animales enfermos lo antes posible, agrupar por tasas de crecimiento o poder probar diferentes raciones de alimentación. Y en la fase de venta, gracias al peso, podemos determinar el mejor momento para vender, calcular los costos y las ganancias e identificar por los mejores proveedores. Pasamos a
hablar de los beneficios del pesaje. Lo primero es hablar de la optimización del rebaño, de la gestión del rebaño, y un pesaje objetivo es imprescindible. Un registro digital asocia a cada animal alimentación, tratamiento, historial reproductivo, peso, ganancia media diaria, condición corporal, etcétera. ¿Qué ejemplos se pueden dar? Pues detectar vacas con pérdida de peso antes de que entren en cetosis o mamitis, identificar teneros con ganancia media diaria baja en cebadero y separarlos para diagnóstico, ajustar la dosis exacta de antibióticos o antiparasitarios según el peso real, y así se reducen la resistencia y los residuos que puedan quedar en leche o carne. Mejorar la selección genética y para saber quiénes son los toros y las vacas con mayor ganancia diaria o mayor producción en leche corregida. En estos momentos hay cebaderos que solo pesan a la hora de entrada, como mucho, y a la venta, sin haber controlado ningún parámetro de alimentación, peso durante el engorde. Entonces pensamos que eso se debería hacer durante todo el ciclo. Más o menos un aumento del 5 al 8% en la tasa de partos o de 50 o 100 gramos más de ganancia media diaria puede suponer miles de euros extras al año. ¿Qué aporta el pesaje en vacuno? Pues control exacto del crecimiento y ganancia media diaria en cebaderos, la detección temprana de problemas sanitarios y ajuste de dosis, y venta en el momento óptimo del canal y evitar penalizaciones en el precio por sobrepeso o por bajo peso. ¿Cómo aumentamos la eficiencia y la productividad? Pues conociendo el peso y la curva de crecimiento de cada animal, podemos ajustar las raciones individuales en cebaderos automáticos, un ahorro del 8 o el 15% en pienso. Mejorar la conversión alimenticia de 0,1 o 0,2 puntos en un cebadero de 1000 plazas son muchos euros al año. Clasificar por peso, por ganancia media diaria, por conformación o destino, ya sea venta, reposición o sacrificio, o vender lotes homogéneos que consiguen mejores precios en lonja y evitan penalizaciones. Los sistemas de pesaje y clasificación reducen el tiempo de manejo entre un 60 y un 80% y el estrés animal. Identificar a los animales que alcanzan su peso con mejor ganancia media diaria permite rotar las plazas más rápido y aumentar el número de vueltas anuales. Si pesamos con regularidad, ajustamos mejor la alimentación con raciones más precisas, pues hay menos desperdicio y mejor conversión. ¿Cómo mejoramos la rentabilidad y reducimos costes? Pues todo lo anterior se traduce en menor gasto en pienso, que es el principal coste en vacuno de carne y leche, bueno, y en casi todos los mercados. Menos pérdidas por mortalidad o enfermedades no detectadas, menos medicamentos mal dosificados. Al tener el peso exacto del animal sabemos qué dosis tenemos que aplicar y ni le damos una dosis inferior que no le va a arreglar nada al animal, o lo sobremedicamos, por lo que pueden quedar restos y demás. Luego también un mejor precio de venta por lotes homogéneos y trazabilidad, demostrable, que se puede demostrar. Y, por ejemplo, un cebadero de 800 plazas que instaló una bácula, una clasificadora automática, en 11 meses a mí ha amortizado la instalación, simplemente mejorando los precios de venta y ahorros en pienso. En vacuno de leche, pues detectar vacas con bajada de peso o condición corporal permite actuar antes de que caiga la producción o entren en cetosis. Cada caso que se evita, se gana dinero. En pesaje en novillas, junto con otros parámetros, como puede ser la edad o la condición corporal, nos da información de cuándo hacer la primera inseminación. ¿Qué aporta al bienestar animal? Pues el pesaje y la clasificación es menos manejo manual, menos estrés y menos lesiones. También hay menores niveles de cortisol, que esto nos lleva pues, a un mejor sistema inmune y mejor calidad de carne o de leche. La detección precoz de animales con pérdida de peso, otros casos que podamos encontrar, pues tratamiento inmediato. Los ciclos de cebo más cortos y precisos, animales menos tiempo estabulados, y todo eso se transmite directamente en dinero. Menos pérdidas, menos medicamentos, menos horas de trabajo
y más valor de animal vendido por litro de leche. Automáticamente los datos de pesaje se convierten en información útil al instante. Se puede comprobar el peso de cada animal con su grupo, controlar la evolución y detectar rápidamente los mejores y peores resultados para actuar con precisión. El software de Datamars ofrece todo esto, pero además hay indicadores que van más lejos todavía. Como veréis en la diapositiva, el indicador que hay muestra en la pantalla la información y el seguimiento para que se pueda reaccionar en el momento. O sea, ahí puedes ver la ganancia diaria dentro del grupo, con el animal, y tú ahí ya, sin necesidad de haberte descargado los datos anteriormente en el programa, lo estás viendo ya directamente. Ya puedes tomar una decisión de separarlo, de tratarlo o ponerlo en un grupo que vaya mejor en esos datos para que el grupo sea más homogéneo. Vamos digamos, al futuro. Ya se realizan pruebas piloto. Aquí querría a ver si se viese un vídeo, sí. Se realizan pruebas piloto tanto en extensivo como para vacuno lechero. Aquí en el vídeo os aparece el montaje de un pesaje autónomo en extensivo. ¿Cómo funciona? Pues se instala un pequeño cercado con una fuente de agua o de alimento a los que el animal va a ir a comer o a beber, y en ese pequeño cercado, en la puerta se coloca ese sistema que estáis viendo. Entonces el animal, cuando vaya a alimentarse, pasa y automáticamente se pesa, se identifica y esos datos pues se envían directamente. En este caso es un sistema móvil, o sea que lo colocas en el coche y lo puedes transportar de un sitio a otro y facilita muchísimo el trabajo. ¿Qué soluciones da estos sistemas? Pues menos mano de obra y menos estrés, pesa sin arrear ni encerrar a los animales, el bienestar mejora y merma y la merma por manejo se reduce, la decisión con datos diarios, no con intuición, las tendencias son las que mandan, si detectas por caída de peso, corriges hoy, no dentro de semanas, y ese anticipo se traduce en mejora en aspectos productivos, planes nutricionales ajustados y menos sorpresas a la hora de vender. Nutrición afinada al céntimo, cada euro invertido en alimentación debe rendir en la báscula. Con estos sistemas comparas antes y después en un campo de un cambio de ración y decides mantener, subir o bajar con evidencia. Puedes vender en el momento óptimo sin tocar a los que no están listos. Con el sistema de separación automática solo separas a quienes cumplen el peso o la ganancia media diaria y el resto sigue comiendo o ganando. Y así minimizas pérdidas de oportunidades y cumples con especificaciones con precisión. En trazabilidad, pues como tenemos la identificación electrónica, cada lectura va ligada al animal, de modo que no miras solo las medias del lote, sino que ves animales concretos que destacan o que preocupan. Y luego un retorno tangible. El retorno llega por varias vías. Menos horas de trabajo, menos mermas por estrés, mejor ajuste de raciones y ventas en el momento óptimo. Hay una cosa que normalmente no se contabiliza o no se monetiza, por decirlo de alguna manera, y es el ahorro de tiempo. O sea, no solo son las raciones de alimentación, no solo son las dosis de medicamentos, sino el tiempo que se ahorra en hacer todo ese trabajo. Eso también vale mucho dinero. En la siguiente diapositiva podemos ver una clasificadora. En este caso clasifica por peso. A ver si se viese el vídeo. Sí, aquí se ve. Y ya que tenemos al animal identificado y pesado, pues esto lleva a una clasificación y separación automática. Imagina que hay un pasillo, una manga donde el animal pasa, se lee y se pesa según las reglas que tú le indiques, pues por peso, por días en cebo, por condición corporal. La puerta lo va a enviar al corral de venta, reposición o de revisión sanitaria, lo que le digamos, y todo eso sin intervención por parte de personas. En cebaderos modernos ya es habitual que un solo operario maneje 2.000, 3.000 animales gracias a una clasificación automática.
¿Qué ventajas obtenemos con una clasificación automática en vacuno? Pues reduce el personal necesario en manejos del 70-80%, es una barbaridad. Precisión al 100%, sin errores de identificación. Menos estrés animal, mejor ganancia diaria y menos problemas sanitarios. El historial completo de cada animal, ya que es como si llevasen un DNI, pues también esos datos van a auditorías o a certificaciones del animal. Detección animal inmediata de animales que pierden peso o no comen, todo esto que hemos ido diciendo. Hasta ahora no se estaba utilizando, ya que los animales no estaban identificados electrónicamente, pero ahora podemos aprovechar todas estas ventajas. Por ejemplo, muchos de estos materiales vienen de Australia y Nueva Zelanda, que son países con mucho ganado vacuno y que tienen identificación electrónica desde hace muchos años. Entonces, en eso nos llevan mucho adelanto. Vamos a ir terminando con mi parte, por lo menos, hablando de las ventajas de la digitalización, como haciendo un pequeño resumen. Es normal, oyendo todo esto, es normal pensar que esto es muy caro, todos estos sistemas, pero en realidad estos sistemas están diseñados para amortizarse rápido, de 8 o 18 meses. Todo depende de la granja y de que se hagan todos los procesos de manera eficiente, de que se utilicen los datos recogidos para ahorrar en pienso, en medicamentos, la mano de obra, posibles penalizaciones. Hay que verlo como más que como un gasto, como una inversión rentable y de amortización relativamente corta. Pasamos de las libretas, los Excel, lo tengo en la cabeza, a tenerlo toda la información segura y accesible desde el móvil y con alertas inteligentes. Los software, estos no solo recogen los datos, sino que lo convierten en decisiones rentables. ¿Qué animales vender hoy? ¿Qué vacas secar? ¿Qué terneros separar? ¿Cuándo cargar un camión para maximizar el margen por vaca? Y lejos de quitar trabajo, pues libera a las personas de tareas repetitivas y peligrosas para que se dediquen a supervisar, tomar decisiones y disfrutar de la ganadería. El trabajo pasa a ser más técnico y más seguro. Y ya con esto termino. Aquí hay una pequeña resumen del qué es lo que los productos que nosotros llevamos, por decirlo de alguna manera. Y resumimos que pesar, leer y clasificar aumenta la eficiencia, la digitalización reduce costes y evita errores, la automatización reduce estrés y trabajo físico. La digitalización no solo hace la ganadería bovina más rentable y sostenible, sobre todo da al ganadero lo más importante, tiempo, tranquilidad y vida familiar, que eso no se puede cuantificar. Y nada, sin más que añadir, espero a finales de la jornada, si hay alguna pregunta por todos estos temas y responderlas. Muchas gracias. Ahora pasamos a la presentación de mi compañera Gema, que hablará de pastores eléctricos y también la digitalización de estos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, José. Muchas gracias a Unión de Payesos por invitarnos a colaborar con estas jornadas que espero que sean de vuestro agrado y que le podáis sacar partido, ¿no? Yo soy Gema, soy veterinaria delegada comercial de ganadería de Datamas y bueno, pues para seguir ampliando un poquito todas las oportunidades de digitalización que tenemos hoy en día, pues os voy a hablar un poquito de los cercados eléctricos, ¿no? Muchos de vosotros los usáis, estoy segura, muchos han oído hablar de ellos y bueno, pues vamos a aprovechar también pues, para los que no tienen mucho conocimiento sobre el tema, pues resolver dudas sencillas, ¿no? Realmente los cercados eléctricos es una tecnología que lleva mucho tiempo con nosotros, muchos tendréis pastores desde hace mucho tiempo. Pero bueno, cada vez está más desarrollada y cada vez más adaptada a hacerla de forma sencilla, ¿no? Y más adaptada a todos los tipos de ganadería. Al final, la misión del uso de un cercado eléctrico no es más que agilizar la tarea de cercar, de contener, ¿no? De usar realmente
materiales pues, poco pesados, que sean más transportables y no solo de eso, ¿no? Sino de ser también una medida de seguridad para nuestros animales, ¿no? Y no solo nuestros animales, también se usan pues, para proteger cultivos, de alimañas, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos en este esquema, realmente un cercado eléctrico es un sistema de protección que cubre un perímetro que nosotros decidimos. Está formado por un pastor o un energizador, que es el que nos suple de energía, ¿vale? Luego va comunicado con unos cables, con unas cuerdas, vamos, con un conductor que hace que esa energía pues recorra todo el perímetro y que termine con una toma de tierra, ¿vale? Y nos preguntaremos, ¿por qué no es peligroso, ¿no? Y no es peligroso porque realmente las descargas que hace un pastor eléctrico son intensas, pero son muy cortitas, con lo cual es una herramienta muy segura que no va a dañar ni a animales ni a personas, ¿no? Mira, ahora sí, este es el circuito que se haría. Y bueno, antes de continuar pues, con partes más técnicas, creemos que es muy importante tener dos conceptos claros, ¿no? Un cercado eléctrico al final nos sirve para contener nuestros animales, es decir, tenerlos donde queremos por tema de rotación de pastos, por otras razones, porque hay cobertizo, porque no, porque aprovechen esta parte del prado, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar que el cercado eléctrico también nos permite excluir a ciertos animales salvajes para proteger a nuestros animales. Entonces, un cercado de exclusión nunca va a poder ser un cercado virtual porque los animales salvajes no van a poder ser controlados de otra forma de la que no sea viendo un cercado físico y a mayores que sea pues eléctrico a la vez, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta para qué lo queremos, ¿no? Si es solo para contener o es también para proteger a nuestros animales. Bien sabemos que hoy en día, sobre todo en la ganadería extensiva, se sufre mucho más. Tenemos la presencia de animales salvajes, como puede ser el lobo o incluso el oso. Y tenemos que hablar que estos animales tienen un nivel de agresividad y que es bastante difícil controlarlos. Entonces, la cerca eléctrica tiene que estar muy bien diseñada en altura, en potencia, en calidad de los materiales que voy a utilizar y, sobre todo, saber de qué quiero proteger a mis animales, ¿no? Es muy importante entender cómo se comporta un lobo, cómo se comporta un oso, niveles de agresividad, qué es lo que le motiva más, qué es lo que le motiva menos. Entonces, es muy importante conocer la etología, ¿no? La forma de comportamiento de estos animales. Entonces, teniendo en cuenta estos conocimientos, ¿no? Es fácil, ¿no? Cómo resumir las pautas que tengo que seguir cuando quiero hacer un cercado de este tipo, ¿no? Primero, tengo que utilizar un pastor, un energizador, lo suficientemente fuerte o potente para disuadir al animal. ¿Por qué? Porque lo que pasa con los animales silvestres o salvajes es que podemos crear en ellos un refuerzo positivo. Es decir, si se acercan al cercado eléctrico y no reciben una descarga eléctrica lo suficientemente fuerte, lo que va a pasar es que ellos van a tener una motivación extra para querer entrar, ¿vale? No podemos olvidar que lo que está detrás del cercado es su alimento y que van a hacer todo lo que sea necesario, ¿no? También es verdad que no es el momento de utilizar productos baratos y que se rompan fácil, que no sean fiables, que no sean durables. Entonces, es el momento de apostar y de hacer una inversión que seguro vais a retornar en herramientas pues más fuertes, ¿no? Es importante cuando trabajamos con cercados de exclusión es que el pastor esté siempre encendido. Tenemos que controlar muy bien ese pastor y, sobre todo, si lo estamos construyendo, aunque lo dejemos a medias de un día para otro, el pastor tiene que estar encendido siempre. ¿Por qué? Porque el animal salvaje, aunque tú el cercado no lo tengas completado, porque no lo tienes todavía ajustado, porque te falta una parte, porque lo que sea, esa noche
que es cuando ellos suelen atacar, el pastor tiene que estar encendido para que cualquier acercamiento de estos animales reciban una descarga y desde el minuto 1 sepan que no va a ser una parte fácil de acceso, ¿no? No está nunca de más preguntar por un asesoramiento, por una ayuda, o sea, desde Datamars y otras empresas podemos ayudaros a realizar el proyecto, a daros consejos, a recomendaros las soluciones adecuadas, etcétera. Y sobre todo, como hablamos de monitorización y tranquilo, pues es también importante añadir herramientas de control en la cerca, que como ahora os comentaré, hay bastantes soluciones respecto a ello. En la siguiente diapositiva, esto creo que Luis me tiene que dar acceso. Prueba de darle otra vez a ver si se conecta el vídeo directamente o no, porque... Pues sí. Sí, gracias. Bueno, le voy a pausar un momento. Bueno, en un principio esta cerca está bastante bien construida, ¿no? Bueno, que los postes están bastante rectos, que tenemos 5 líneas para cerrar el cercado. Y bueno, pues al oso le ha dado bastante igual. Sabe que hay, si ve su comportamiento, sabe que hay algo raro, ¿no? Que este tipo de cercados no se lo suele encontrar en la montaña. Está claro, para él es algo nuevo, eso seguro. Pero bueno, no pasa nada. No está teniendo ningún problema en coger una presa que además está ya muerta y preparada para que se la lleve. En este caso, estos fueron unas pruebas realizadas para ver cuánto de importante es tener el pastor encendido, lo que estábamos hablando antes. El único error aquí cometido ha sido ese. Si el pastor hubiese estado conectado desde el minuto 1 y con un voltaje suficiente, hubiera recibido una descarga y se hubiese ido casi que 100% seguro. Entonces, bueno, existen diferentes pruebas en las que ya tenemos un poco controlados cómo realmente actúan estos animales salvajes. Entonces, resumiendo, lo que tenemos que, cuando trabajamos con cercados de exclusión, además de crear una barrera física, tenemos que crear una barrera psicológica. Y es que eso realmente es lo que hacemos en la ganadería normalmente, ¿no? Los animales domésticos realmente aprenden. Y esa barrera que ellos ven física en un inicio se convierte en una barrera psicológica. Y no solo aprenden porque ellos hayan recibido una descarga, sino que también aprenden porque ven al resto del rebaño o alguno del rebaño más valiente que ya la ha recibido. Entonces, son capaces de aprender. En el caso de los animales salvajes es más complicado. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener la presencia del mismo animal. Muchas veces ellos trabajan la mayor parte del tiempo en solitario, pero no suelen atacar en manada. Pueden venir uno, pueden venir dos a lo máximo, pero no más. Entonces, no van a aprender. Su único aprendizaje es que reciban una descarga fuerte cuando se encuentra un cercado eléctrico. Y eso viene a decirnos que su miedo, que la barrera psicológica que tenemos que crear en ellos no es más que miedo. Y cuando reciban la descarga, pues su motivación disminuya. Y aunque su comida esté detrás de ese cercado, si les crea miedo, no van a seguir intentándolo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando trabajamos con cercados de exclusión para animales salvajes. Dentro ya de una manera más técnica o una forma de realmente trabajar con los cercados, los dividimos en dos tipos de cercado. Un cercado permanente, como el que vemos en esta imagen, parece un poco complicado, pero realmente como es un cercado que queremos que permanezca, ¿no? Que sea durable y que queremos una buena instalación, pues nos vamos a ayudar de diferentes herramientas y nos tenemos que asegurar que la conducción es buena, que la instalación está bien pensada, etcétera. Esto al final va a repercutir en que luego el mantenimiento pues sea lo justo y necesario, sino que yo me asegure de que esa cerca siempre va a estar estructuralmente bien construida. Y luego, por otro lado, podemos hablar de los cercados
cercados temporales. Los cercados temporales, como vemos en esta imagen, por ejemplo, pues tenemos un pastor solar muy sencillo que hemos colocado en una estaca y luego nos valemos de unos, no diré, de unos carretes en los que vamos enrollando la cinta, la cuerda, el alambre, lo que estemos utilizando. Pues eso se puede utilizar para cualquier tipo de conductor. Hemos puesto unas varillas también para darle más tensión y para darle más seguridad. Pero realmente podemos coger todas estas herramientas y echarlas al coche y ponerlas en otro lado. Entonces, al final, cuando hablamos de cercados temporales, pues eso, cercados muy fáciles de instalar, muy fáciles de transportar y que nos hacen un poco la vida más fácil. Este tema de un tipo de cercado temporal son lo que llamamos las mallas ovejeras. Se utilizan más en ovino, sí es cierto, pero se puede utilizar perfectamente también en bovino porque las hay de diferentes alturas. Las tenemos desde 90 centímetros a un metro, 1,10 m, incluso podemos llegar a unos 60, pero sí que hay que tener en cuenta que aunque tiene muchas ventajas mallas, porque la instalación es sencilla, la enrollamos, nos la llevamos, la clavamos en otro lugar, es muy fácil trabajar con ellas, tienen muy buena visibilidad, son muy estables, si son de calidad, tienen una rigidez extraordinaria y la conductividad también es muy buena. Dos cosas que no son tan buenas de las mallas es que los animales pueden quedar atrapados, como puede pasar con animales más pequeñitos. Y luego que tampoco podemos darle mucha altitud, es decir, las hay, o sea, existen hasta de unos 60, pero sí que hay que tener en cuenta de que realmente ese tipo de mallas, su rigidez va a ser un poquito más dudosa porque es demasiado alta, ¿no? Entonces son cosas a tener en cuenta con las mallas. Y una vez llegados a este punto, ¿no? Un poco nociones básicas, ¿no? O de partida, cuando queremos instalar un pastor o cuando queremos renovar lo que ya tenemos o queremos hacerlo mejor o este año nos ha ido mejor y queremos invertir un poquito más, al final nos surgen todo este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué pastor pongo? ¿Cuál me viene mejor? ¿Me voy a por uno más potente, menos potente? No lo sé. ¿Qué conductor? Si un hilo, un alambre, que si una malla. Y bueno, pues la toma de tierra también, cómo la hago, dónde es mejor, dónde la tengo que instalar, ¿no? Aquí falta una diapositiva, con perdón. En el tipo de pastores eléctricos, lo primero que tenemos que pensar es en la fuente de energía de la que dispongo, ¿no? ¿Puedo realmente tener un enchufe con corriente eléctrica simple en el cobertizo o en la nave? Entonces, pues ponemos un pastor eléctrico y ya tendríamos que simplemente comprobar qué voltaje necesitamos dependiendo de la longitud y el estado de la cerca, ¿no? Que no tenemos que no tenemos toma eléctrica, pues tenemos los pastores con pantalla solar, que no necesitan nada, de hecho son compactos y vienen ya con la batería incluida. Tenemos pastores que funcionan solo a batería, incluso tenemos pastores que nos permiten cualquier tipo de conexión. Vienen preparados para pues, que sea versátil y que se habitúe a todo tipo de condiciones, ¿no? Puedo no tener ahora mismo una toma eléctrica en la finca, pero sí tengo placas solares, pero quizás ponga un motor, quizás tener un pastor más versátil porque no sé qué condiciones voy a desarrollar, ¿no? en mi situación. Luego, si entramos en el tema de conductores, no todos los conductores son iguales, ¿no? Cuando hablamos de resistencia eléctrica, quiere decir que los mejores conductores son aquellos en los que la resistencia eléctrica es lo más baja posible. Es decir, que cuando yo enciendo mi pastor, esa conducción eléctrica sea el hilo, para que nos entendamos, me ofrezca la menor resistencia posible, ¿vale? Esa resistencia eléctrica viene marcada pues, por el tipo de hilos metálicos, normalmente están hechos
de cobre y acero, que tendrán una mayor o peor conductividad, o sea, dependiendo del número de hilos de ese tipo, y el número de hilos de plástico. Normalmente los conductores o hilos cintas cuerdas son más caros cuanto más hilos metálicos tienen, pero a la misma vez nos ofrecerán menos resistencia eléctrica y serán mejores conductores. Entonces, cuando realmente vamos a buscar un conductor, nos tenemos que fijar en esto, porque muchas veces nos fijamos por el precio, este más barato, este más caro, pero todo está justificado por la estructura del hilo la mayor parte de las veces. La fabricación también es un factor a tener en cuenta. Las cuerdas pueden estar trenzadas, pueden estar enrolladas, incluso las cintas. Podemos encontrarnos no solo con hilos longitudinales, sino con hilos también transversales, que al final harán que el conductor, que la cinta, sea más durable en el tiempo. Y luego a la hora de elegir uno u otro conductor, la visibilidad también es importante. Tengo que tener en cuenta, pues si quiero que sea visible desde lejos, quiero que los animales lo vean, ¿no? Que aprendan y no se acerquen, o a mí me viene mejor un alambre porque yo ya tengo un cercado físico permanente, ¿no? De una alambrada y solo quiero añadir un cercado eléctrico, sino electrificarlo, ¿no? Entonces puedes añadir un par de alambres para convertirlo en cercado eléctrico, ¿no? Son esos factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un conductor. Tipos de conductores que tenemos, para resumir, pues son las cintas, que las hay de diferentes anchuras, las alambres y las cuerdas. Dentro de las cuerdas, pues hay diferentes tipos de fabricación. Y luego, pues las mallas, también es la otra opción de conductor. La toma de tierra, muchas veces, los que habéis trabajado con cercados eléctricos, no se tiene muy en cuenta. Realmente añadimos una pica y todo bien, pero realmente es muy importante porque la toma de tierra, cuando conectamos el pastor, es la que realmente cierra el circuito eléctrico y es súper importante porque de esta manera lo que hacemos es desviar esa corriente, ¿no? Cuando el animal ha recibido una descarga, para desviarla hacia la tierra, ¿no? Y al final, pues cerrar el circuito. Es importante también que se ponga que la toma de tierra esté en áreas húmedas y el número de tomas de tierra, porque muchas veces no es suficiente solo con una, dependerá del tipo de tierra, ¿no? Del tipo de pastor, y cuando digo el tipo de tierra, pues se mide con el nivel de conductividad del suelo, ¿no? Tiene que estar independiente a otras tomas de tierra, como puede pasar con torres de teléfono u otros. Y es muy, muy, muy importante tenerla en cuenta. De forma... entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que nuestro cercado sea eficiente, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos llaman diciendo, es que tengo tal pastor y es suficientemente fuerte, ¿qué pasa, no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nos ponen los voltajes, ¿no? Tantos julios de salida y demás, cuando elegimos el pastor, hay que tener en cuenta que eso es en condiciones normales. Si yo tengo o estoy utilizando hilos que tienen una alta resistencia eléctrica, o si tengo, como vemos en la imagen, muchísima hierba, muchísima vegetación debajo del cercado, eso significa que estoy perdiendo energía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, hay que tener un voltaje que garantice el objetivo que deseamos. Se recomienda que las zonas, las líneas, el perímetro donde instalemos la cerca, que esté despejado de vegetación. A ver, en esto hay que tener en cuenta que lo que siempre decimos es que limpiar cuesta dinero, ¿no? Limpiar y echar tiempo y echar mano de obra donde voy a instalar el cercado, el dinero, ¿vale? Pero si no lo voy a hacer, tengo que invertir en mi pastor. Tengo que elegir un pastor más potente porque voy a desviar mucha energía hacia el suelo y voy a perder mucho voltaje en mi cercado. Hay que tenerlo en cuenta. Además, también es importante la tensión en los conductores, ¿no? Que no estén, como vemos en la imagen, pues caídos y que sea fácil que meter la cabeza.
etcétera. La altura de la cerca, tenemos que ver qué animales tengo, ¿no? Qué animales quiero proteger, si es ganado ovino y bovino junto, o por ejemplo son caballos, etcétera. Entonces hay que decidir la altura de la cerca idónea para cada tipo de animal y luego sobre todo saber si estamos hablando de exclusión también, si hay riesgo de depredadores en el área, ¿no? Otro factor importante es que la distancia entre las líneas sea la adecuada. ¿Por qué? Porque hay animales que pueden perfectamente meter la cabeza y sobre todo, muy importante, en la zona más proximal al suelo, en animales más pequeños que realmente puedan reptar y entrar. Hay que tenerlo también en cuenta. Un cercado óptimo tanto de contención como de exclusión podría ser una altura de 1,50 con unos 7 hilos bien tensados, bien puestos y totalmente libres de vegetación, ¿no? Realmente estas condiciones pocas veces se dan. Al final, estos cercados tan altos y con tantos hilos, al final necesitan un poquito más de mantenimiento. Entonces, siempre intentamos optar por algo que cumpla nuestras expectativas sin que sea un mantenimiento, una mano de obra excesiva posterior, ¿no? Una vez que hemos cumplido estas premisas, sí que ahora nos queda la parte en la que cómo encontrar la tranquilidad, ¿no? De que tengo mi cerca controlada, ¿no? Que de qué manera saber que el rebaño está bien, que aunque no esté allí presente, yo puedo saberlo. O antes de marcharme, poder comprobar que el voltaje de mi cerca está bien. Existen sistemas muy sencillitos, que es como el de arriba, que es un voltímetro, que podemos detectar incluso problemas localizados en ciertas partes de la cerca donde tengamos duda que realmente la corriente eléctrica esté pasando, ¿no? Lo medimos en diferentes tipos del perímetro y podemos pues, detectar dónde está el problema, ¿no? Luego más abajo pues tenemos una luz muy simple, que es una luz LED, que se pone en el hilo y lo que hace es parpadear cuando la tensión de la cerca es demasiado baja. Es visible hasta más de 1 kilómetro y bueno, ambos trabajan con batería. Pero para ir más allá, aparte de tener un control o una monitorización física, realmente ya tenemos los monitores de cercado, ¿no? Es una manera pues, de controlar la tensión en diferentes puntos del cercado y recibir en tiempo real. Es decir, yo puedo controlar o saber qué voltaje tiene mi cercado eléctrico en las diferentes zonas, ¿vale? La forma de funcionar es muy sencilla. Lo que tenemos es una antena que recibe los datos a través de radiofrecuencias de unos nodos que funcionan con pantalla solar que colocamos en las diferentes partes de la cerca. Estos nodos por radiofrecuencia envían la información a la antena y en la antena, mediante nuestra aplicación, podemos ver el voltaje actual de la cerca. Como vemos aquí, por ejemplo, a la mano izquierda tenemos por ejemplo, aquí tenemos muchos nodos instalados y funcionan como un semáforo. Los nodos que aparecen en verde es que tienen un voltaje óptimo, los naranjas es que es medio y los rojos es que tienen un voltaje ya demasiado bajo, ¿vale? Entonces, es una manera en la que mediante nuestro teléfono móvil podemos acceder, incluso podemos configurarlo para recibir alarmas en el caso de que el voltaje caiga demasiado. Incluso podemos ver la historia del voltaje, pues para ver que si esa parte de la cerca algo está ocurriendo, ¿no? Entonces, al final, lo que se trata cuando hablamos de monitorización es que no solo podemos poner un cercado fiable y acorde a nuestra situación, ¿no? Sino que además pues, tenemos herramientas suficientes para poder controlarlo y monitorizarlo, ¿no? Y que eso pues, nos dé tranquilidad y que sobre todo cuando no estamos en la explotación, pues saber que todo marcha bien. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Cualquier pregunta que surja, pues la resolveremos después de la presentación de mi compañero Alberto. Y nada, muchas gracias.
Buenos días a todos. Yo os voy a hablar un poco sobre la monitorización de nuestros rebaños. Soy Alberto Fernández y soy veterinario en Datamars. Me gusta mucho empezar con esta imagen. Yo cuando empecé a trabajar de veterinario y hacía clínica, esto era mi forma de llegar hasta las granjas. Un dibujo donde me decían, existe un castaño grande y un contenedor al lado, gira a la derecha, o con unos mapas, y así llegaba a las granjas. Hoy en día, todos para movernos y llegar a una explotación, ya estamos muy acostumbrados en nuestro teléfono, Google Maps, o te envían la ubicación por un WhatsApp y llegamos perfectamente a los sitios. Por lo que en poco tiempo todos hemos avanzado un montón y estamos mucho más en contacto con la tecnología de lo que nosotros somos conscientes. La información que nos dan estos sistemas de monitorización que ponemos a nuestros animales hacen que exista un mayor bienestar para estos animales, van a tener mucho menos manejo y va a ser menos laborioso, bienestar también para el trabajador, van a ser competitivos y un ejemplo sería en el caso de monitorizar la reproducción, se va a reducir un montón el uso de hormonas, por lo tanto también reduciremos costes y suelen ser bastante atractivos para trabajadores y para dar continuidad al sector, ya que la gente joven pues suele gustarles mucho más la tecnología que los que ya somos un poco más mayores. ¿Qué hacen los sistemas estos de monitorización? Mejoran un montón la calidad de vida. Yo me acuerdo, en mi casa había vacas de leche, mi abuelo pasaba en el establo igual de las 24 horas del día en el establo 10 o 12. Ahora no, ahora queremos una mejor calidad de vida, ir por la mañana y en la tarde. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer caso de nuestros animales, pero son herramientas que nos van a ayudar y poder disfrutar y tener una mejor calidad de vida. Van a aumentar la rentabilidad de nuestras explotaciones, disminuirán costes y van a reducir los tiempos en las tareas. Ahora os hablaré un poco de nuestro sistema de monitorización, el cual consta de una antena y después tenemos collares o crotales electrónicos que recogen comportamientos del animal, lo envían esta antena y mediante unos algoritmos procesan esta información y nos enviarán alertas. Es muy importante cuando hacemos una instalación que esta antena tiene un rango de distancia de lectura de aproximadamente unos 500 metros. Hay partes de los establos o árboles o así que le pueden quitar un poco de campo de lectura, pero lo normal es que tengan un campo de lectura de 500 metros y podemos instalar hasta 5 antenas en 5 diferentes localizaciones. Las asignamos a un programa y están en la nube y podemos tener la misma información de si tenemos las novillas a 7 kilómetros y las vacas al lado de casa, pues podemos tener la información toda en la misma aplicación. Esto sería el tablero que veríamos en la aplicación tanto del teléfono como del ordenador. Bueno, en el teléfono lo veríamos de una forma un poco distinta, pero esto sería, veríamos el número de animales, los animales que hay en celo, los animales que tenemos enfermos, los collares colocados, si hay alguno apagado o que está fuera del animal que se ha perdido. Bueno, un montón de información nos da esta pantalla. Y ahora os voy a comentar 3 aspectos que es los más importantes de estos sistemas de monitorización. El primero es la reproducción y seguramente que es el que mejor conocéis todos. Vamos a explicar cómo trabaja y qué informes de reproducción nos ofrecen estos sistemas de monitorización. El primero, índice de celo. El índice de celo es un número que nos da el sistema, a partir del cual nos dice que este animal es posible que esté en celo. En nuestro caso, cuando el índice de celo está barra verde, supera el umbral de 40, nos dice que este animal es posible que tenga un celo. Este valor depende de la bajada de la rumia, del aumento de la actividad, de la bajada de tiempos de ingesta. Hay varios parámetros que influyen para que dé este número. Cuanto más se acerca a 100, mejor es un celo.
No quiere decir que un celo de 55 no sea un celo bueno, pero es probablemente un celo que nosotros visualmente no seríamos capaces de verlo, o un celo silente que, sí, un celo silente que nosotros no seríamos igual capaz de verlos. ¿Cómo trabaja? Muchas veces en estos sistemas de monitorización vamos a ver las vacas montar, pero no van a saltar la alerta hasta que el animal alcanza su pico máximo de actividad y supera este umbral, como dijimos antes, 40. A partir de ese umbral aparece una ventana de inseminación, que es lo que vemos abajo en verde, un verde más clarito, va un verde más oscuro, un verde largo y un verde otra vez un poco más clarito. El verde más fuerte sería el momento óptimo para inseminar a nuestros animales y aparece también una ventana de clasificación en el caso de que tuviéramos una puerta separadora y cuando los animales salen del ordeño pasan por esta puerta, pues nos los separaría para que pudiesen ser inseminados. ¿Cómo trabaja esta ventana de inseminación? Dije antes, vamos a ver la vaca montar, alcanzamos el umbral de 40, se produce un pico de LH y a las 18 o 30 horas de producirse este pico de LH sabemos que va a haber la ovulación y así podríamos inseminar nuestros animales, bien sea con semen convencional o semen sexado, según esta ventana de inseminación. Esta era la puerta que os comentaba antes y que también habló José Manuel. Los animales se pueden identificar en esta puerta con dos sistemas, con los crotales o con los collares, o bien con los nuevos crotales de identificación electrónica. Podemos separar nuestros animales con listas que ya vienen predefinidas de animales en celo o con problemas de salud. Se trata de unas puertas separadoras que son con un diseño muy robusto, que tienen unos rodamientos en lugar de tener casquillos. Solo hay un único punto de engrase y están diseñadas para que exista muchísimo flujo de animales y separan los animales en tres vías, o de frente, o a derecha o a izquierda. Antes de el animal pasa y por detrás hay una salon gate que es como otra puerta que cierra, impide que el animal que esté atrás pase y no le dé tiempo, en el caso de que el de adelante se vaya a separar, para que no tengan lugar equivocaciones. ¿Cómo trabaja lo que veíamos antes? Existe una lista de clasificación, podemos separar los animales según la lista de celo o problemas de salud, o nosotros crear una lista en Excel y cargar los animales. Pues quiero separar los animales que estén con más de 30 días desde la última inseminación hasta los 70, pues para confirmar el día que venga el veterinario de reproducción. Podemos nosotros precargarle listas o trabajar con listas que ya tiene el programa y alertas que ya tiene este programa con alertas de salud o alertas de celos. Aparecen también otros informes predefinidos, que es un informe de Anestro. La vaca pare, lo normal es que a partir del día 9 o 10 de parir esta vaca empiecen a ciclar. Si a día 35 este animal no ha manifestado ningún síntoma de celo, nos aparecería que la vaca está en anestro. Ocurriría lo mismo en el caso de un diagnóstico de gestación negativo o que la vaca haya abortado. A partir del día 35 nos aparecería en este informe. Después, otro informe determinado sería el informe de celos irregulares. En el caso de vacas con quistes, pues serían en 30 días 3 o más celos. Pues si una vaca en 30 días tuvo 3 o más celos, nos aparecería en este informe, candidata al día que venga el veterinario de reproducción, pues que la revise y le haga su tratamiento correspondiente. Me he pasado. Y informe y el último informe sería el informe de pérdida de gestación. ¿Esto qué sería? Vaca inseminada, vaca con gestación, diagnóstico de gestación positiva. Si tiene en los primeros 45 días, si el animal repite, nos marcaría un celo de forma normal. Entre los 45 y 66 días desde esta última inseminación, también nos marcaría el celo, pero nos diría que existe una probabilidad de que el animal haya perdido la gestación, y a más de 66 días
y con 2 alertas de celo nos dice que el animal ha abortado con toda probabilidad. Después no se trata de un programa de gestión como los que podemos ver en el mercado de las salas de ordeño, otros programas como pueden ser Unifor, Dairycom, que sí que están integrados con esto, porque para que estos sistemas funcionen es muy importante alimentarlos de información, bien sea de partos, de últimas inseminaciones y todo eso. Aprende del comportamiento que tiene su animal en el día a día, pero de las acciones que le ocurren. Pues el informe que se llama encruzamiento nos da los animales con más de 30 días desde la última inseminación. Este sería un informe adecuado para cuando viene el veterinario de reproducción y sacarlo, para poder chequear estos animales. El informe de preñez, que nos daría la fecha de secado previsto, es modificable, por defecto aparece a 60 días de parto previsto. La fecha del parto previsto y los animales como dije antes, con posibles pérdidas de preñez, los animales que hayan abortado. Esto, todo lo que acabo de hablar es en relación a la reproducción. Ahora hablaremos un poco de la salud. Estos son los 5 parámetros que nos da la gráfica de los animales. Un animal estará enfermo o nos dirá que es necesario que le echemos un ojo porque su comportamiento habitual está midiendo las 24 horas del animal. Si algún parámetro se ve desviado, pues nos enviará una alerta de que este animal algo le está pasando, que se desvía de su comportamiento habitual. Por ejemplo, si aumenta su tiempo de descanso, baja su rumia, está menos tiempo alimentándose, pasa menos tiempo de pie o mucho tiempo acostado. Si varía alguno de estos comportamientos, pues nos enviaría una alerta de que es necesario echarle un ojo para ver qué le sucede a este animal. Nos aparecería así, con un código de colores. Rojo sería que necesitan una atención urgente. A partir de 100 sería una vaca completamente sana. Cuando baja de 70 serían animales que requieren ya esa atención de la que hablábamos antes. En el caso de que baje de 50, sería una atención urgente. Estos números son índices que valoran la gravedad del animal. Requiere atención sería entre el valor de 70 a 50 y cuando suben de 70 el índice de salud, pues el animal está ok. Y por último, tenemos un informe de actividad. En este sistema, para que funcione, es necesario crear los grupos donde se encuentran nuestros animales. En el caso, por ejemplo, de establos de lecheros, el grupo de lactación 1 o alta y baja, novillas y vacas secas. Siempre es muy importante tener los animales en su grupo correspondiente porque el algoritmo tiene en cuenta lo que ocurre en el grupo también para dar alertas. Imaginaros un día que se hacen patas, va a haber mucha más actividad que un día normal. Tiene en cuenta a la hora de darte alertas que ese día todo el grupo ha tenido más actividad de lo normal. Pues el informe de actividad nos da información de la rumia, el tiempo que pasan de pie, el tiempo que pasan acostadas, el tiempo que pasaron alimentándose del grupo en el que se encuentran los animales, por ejemplo. Aquí estaríamos, en este ejemplo de esta pantalla, estaríamos en el grupo lactación y aquí nos mostraría la rumia en los últimos 90 días. Vemos cómo es bastante estable. Aquí probablemente donde estoy señalando con el ratón, pues o las cuchillas del carro mezclador no estaban bien o se cambió un silo y existió una desviación de la rumia. Importante decir que las vacas en lactación, su rumia habitual está entre los 450 y los 650 minutos al día. No existe vemos que son casi 4 horas o 3 horas y pico de diferencia, pero no hay un valor estándar entre 450 y 650. Y muchas veces no quiere decir que tengamos una de 300, que después aquí de forma individual podemos ver los minutos o que están alimentándose o que están acostadas o rumiando. No quiere decir que una que esté rumiando 300 minutos esté enfermo así. Pues igual es que su capacidad ruminal no se ha desarrollado correctamente cuando era novilla o ha estado con neumonías y no ha desarrollado bien y es una vaca completamente sana.
Y por último, es una novedad que se ha sacado hace poco tiempo y se trata de un informe que alerta de partos. No alerta de todos los partos que ocurren en la granja, como puede ser el mocal, que es un aparato que se coloca en la cola de las vacas y nos dice cuando se están acercando al parto, pues nos envía una alerta. En este caso, no es exactamente eso. Por defecto aparece que nuestros animales paren a los 280 días desde la inseminación fecundante y 30 días antes y 30 días después, si existe algún problema o alguna desviación del comportamiento de este animal, nos va a enviar. Si es 30 días antes, es posible que nuestro animal esté en parto o esté en dificultad, necesario prestarle atención durante esos días para ver que el parto se produzca normal. Y a partir de los 280 y a los 310 la vaca ha podido parir, pero es posible que igual tenga una hipocalcemia, que sea propensa a una cetosis. Todas las alertas que se reciben de estas, que se llaman alertas de parto, pues son desencadenantes de partos gemelares, partos con hipocalcemia posterior al parto, partos con cetosis, en un caso de alguna vaca que pare y tiene mamitis. No quiere decir que vaya a parir, sino que son alertas de que la vaca está con un comportamiento diferente al habitual. Y así resumido, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a los cuatro. Ahora procederemos al turno de preguntas. Si queréis, podem connectar les càmeres i farem les preguntes que s'hagin fet al xat o d'altres preguntes que tenim. Vale, una primera pregunta que s'ha fet és si el número de crotal electrònic és diferent del convencional. Sembla que aquesta és per tu, Roger. I també, si vols, quina diferència hi ha entre oví i boví, si només és que la pregunta és externa o interna. Si la identificació és externa o interna. Vale. Bé, moltes gràcies. Deixeu-me recordar abans d'apuntar-vos, sisplau, a lo del sorteig que us hem enviat per correu d'una crotaladora universal i també disposareu de descomptes del 10% dels nostres productes i que si us apunteu també us enviarem a casa per treure crotals, tallacrotals gratis. Bé, mira, ara el company fica aquí. Mira, doncs ho podeu fer mentre responc a les preguntes. Vale. Sí, a nivell, és a dir, no hi he volgut entrar gaire, però és molt bona pregunta. O sigui, a nivell visual, tu sempre veuràs, és el mateix número d'identificació electrònica i identificació convencional. O sigui, tu sempre veuràs el mateix número a la vaca. L'únic que que és el que es porta a l'esquerra, que és l'electrònic, veureu que té una mena de botó, que és una miqueta més gran, que es veu la diferència, que això és l'electrònic, que és el xip que es llegeix. Vale? I l'altra pregunta no recordo quina era. Sí, suposo que és algo que pot tenir els dos tipus de bestiar, no? De diferències entre la identificació electrònica en bestiar oví, per exemple, i boví. Clar, és la novetat que tenim amb les vaques de llet. Amb l'oví hi ha el bolus ruminal, que fins ara, o sigui, que és el que dèiem, que ja fa temps que s'està utilitzant i que s'està, diguéssim, aprofitant el bolus ruminal a nivell pel maneig electrònic, diguéssim, per llegir les ovelles i per fer-ne el maneig, inclús si tenim una classificadora o pel pesatge o pel que sigui. Aleshores, clar, amb ovelles ja s'utilitza i ara el nou és amb el vacú, que fins ara el vacú de carn, o sigui, el vacú en general no hi havia identificació electrònica, sí que, per exemple, en vaques de llet s'utilitza, per exemple,
hi ha granges que ho han utilitzat, no?, per classificar, per separar, no?, després de la munyida, doncs aquelles que s'han de veure i tal, que sí que porten xips electrònics, però fins ara no ha sigut oficial, no? I això també, doncs, clar, una cosa bona que hi ha és que que s'haurà de... que està extès, no?, que al ser oficial, doncs, tots els animals tindran aquest dispositiu. Aleshores, quan feu compres d'altres llocs d'Espanya o d'altres regions, doncs també us vindran amb aquesta identificació electrònica. Aleshores, i podreu aprofitar doncs, tot el que us hem dit, no?, i utilitzar les eines de tot el que us hem dit. Molt bé. Roger, hi ha una altra pregunta que crec que està orientada cap a tu, que diu quin cost té el lector del crotal electrònic. Bueno, no sé si és adreçada a tu, o del lector, o més al José Manuel. Ara no ho sé ben bé. Que contesti el José Manuel, si vol. I jo, deixeu-me abans de dir una cosa, que és que, i això també per acabar amb aquest tema i que parli el José Manuel, que ja en sap molt del tema dels lectors, pel que fa a la identificació, sí que vull dir que ara mateix teniu, això ho dèiem molt també a les formacions del departament, i segurament els vostres veterinaris oficials i no oficials, els vostres veterinaris de camp segur que us ho han dit. Vosaltres ara mateix teniu l'opció de reidentificar o no les vaques, no? Això és decisió vostra de dir, doncs no, jo el que faig és, quan em neixen els vedells, doncs ja els identifico amb identificació electrònica, perquè això sí que no ho podeu decidir, ho heu de fer així, però les vaques, les mares, si el que voleu, dieu, doncs mira, jo fins que no hi hagi tota la reposició sencera, doncs jo no vull treure-li el crotal i després tornar a identificar electrònicament, això ho podeu decidir, vull dir, això no tingueu cap problema. És a dir, la normativa el que diu és que les noves identificacions, els nascuts a partir del 30 de juny del 2025, doncs han d'anar identificats electrònicament i aleshores, si vosaltres a nivell de maneig i si voleu començar a utilitzar les eines que la Tamars us estem oferint per tot el ramat, doncs aleshores sí que podria ser interessant doncs, treure'ls els crotals convencionals i posar-los identificació electrònica. Això ho hauríeu de parlar amb la vostra oficina comarcal, perquè hi ha d'haver un veterinari oficial que us supervisi. I si veieu que en aquests moments doncs, no esteu per això, que preferiu doncs això, continuar com fins ara i que més endavant doncs, ja utilitzareu les oportunitats que us estem oferint doncs, amb les noves mares, doncs això és cap problema. Sí que ho volia deixar clar això. I ja està. I ara que, si vol, el José Manuel, que expliqui una mica el tema lectors. Sí, el tema lectors, te preguntaban o demanaban, José Manuel, quin cost aproximat ¿qué coste aproximado puede tener estos lectores? Depende del tipo, ¿no? ¿Entiendes? Claro, depende del tipo. Existen, para que os hagáis una idea, hay lectores desde 410 euros para ganadería. Pero es lo que hemos hablado antes, son lectores que solo recogen la parte electrónica y son lectores de mano. Si nos vamos a lectores que nosotros recomendamos para bovino, son estos que en la foto debajo del QR estáis viendo que son como un bastón más largo. ¿Por qué? Porque con eso evitamos tener que meter la mano en la manga, por ejemplo, y demás. Estos ya pues empiezan los precios, depende de la cantidad y lo que pues 967. El que puede recoger todos los datos vale 1.335 y así ya depende lo que vayan necesitando. Es que depende de las necesidades que cada uno tenga. Y ya si es de manga, pues en vuestro caso serían 2.300 o por ahí con antenas de bovino, que incluye lo que es el indicador y la antena grande, que es mucho más grande que esa para bovino. Todo eso incluye el software, lleva Bluetooth para descargar los programas, para descargar la información y todo eso. Y ahora os podéis aprovechar del 10% de descuento en todos estos sistemas. O sea que es importante. Añado una cuestión ya para acabar, yo creo que para acabar de perfeccionar la respuesta. O sea, luego
Reciben también un asesoramiento, por ejemplo, si alguien se quiere montar este tipo de software con antenas, dices tú, ¿no? Que puede sonar un poco ostras, más grande, ¿no? ¿Qué va? Es sencillísimo. O sea, es muy sencillo. Estamos hablando de que el lector lo enciendes. En este caso, si solo utilizas el lector, es encenderlo y empiezas a funcionar. En el menú lo que nosotros podemos ayudar, aunque ahí es una guía bastante sencilla, es pues a configurar cómo queremos leer, si queremos que se nos repitan los crotales cuando se leen o no, qué tipo de Bluetooth queremos. O sea que hay 4 cosas: el tipo de lectura que queremos hacer, cómo queremos que aparezca el crotal, si con el ES delante o empezando por la A, dependiendo del formato que queramos recoger. Pero teniendo esa información, o sea, es sencillísimo, es enchufarlo, el lector de manga directamente a la batería, y si es un lector de mano, el que solo recoge, digamos, la parte electrónica es encenderlo y empezar a funcionar, no tiene misterio ninguno. Y el que se recogen datos, sí que podríamos ayudar a crear los favoritos que se llaman con los datos que cada uno quiere recoger. Aunque hay algunos ya que están más o menos hechos, que simplemente es cargar el programa y ya tienen un favorito creado. Y es ir metiendo los datos con el formato que nosotros queramos, por lectura. Es como si fuésemos rellenando un Excel. El segundo dato pues puede ser la raza, o si es macho o hembra, o la fecha de nacimiento. Esos datos se van rellenando. Es muy sencillo. Eso es como cuando estamos súper acostumbrados a llevar un móvil. Alberto ha dicho que las tecnologías como están ahora en nuestra vida, que antes necesitábamos un plano para llegar a un sitio, y ahora ponemos el GPS y aunque demos 1000 vueltas, al final llegamos al sitio sin necesidad de mapas, ni de libretas, ni nada. Pues con esto es igual. Es como cuando tienes un móvil, los 2 primeros días empiezas a trastear con él a ver qué es lo que haces y lo que puedes hacer, y después es sencillísimo. Igual. O sea, es muy fácil. Y atendemos nosotros, el servicio técnico lo tenemos aquí en Albacete, es nuestro, o sea que no es externo ni nada. O sea, lo tenemos nosotros todo, y entonces el mismo servicio lo damos nosotros. Los técnicos son nuestros, o sea que todo queda en casa. Perfecto. Hay una pregunta más en el chat. ¿El lector puede conectar directamente con nuestro teléfono? Yo entiendo que sí, a través de un software, puede ser. Depende del lector, pero en principio sí. Lo que es una app móvil. En el móvil, estos lectores, por ejemplo, los que tenemos en pantalla, los de mano, porque el de manga simplemente lo que hace es que se conecta a la app móvil y desde ahí se puede recoger la parte, se puede recoger la sesión creada directamente. Entonces tú te lo descargas al móvil y luego esa sesión la puedes enviar a tu ordenador por WhatsApp, por correo electrónico, por como quieras. Y los otros lectores, los que son de mano, tienen una opción que, cambiando el tipo de Bluetooth, lo podemos conectar al bloc de notas o un Excel en el móvil, y conforme vamos leyendo se nos va escribiendo en el móvil. Aunque ya lo hace en el lector creando la sesión, también lo podríamos tener en el móvil escrito en tiempo real. No sé si me he explicado bien he contestado la pregunta. Bueno, yo entiendo que sí, si no ya nos volverán a hacer otra pregunta en chat. Vale, perfecto. Vale. ¿Alguna otra pregunta que se podía hacer? Es si, por ejemplo, en el tema de pesadas, de todos esos datos, ¿dónde van a parar todo eso? Eso que es igual que esto que me estabas explicando a lo mejor del lector, que los datos van a una app, en este caso, todo el tema de pesada. Del mismo modo, cuando conectamos una báscula a un lector, ya sea la báscula sola o con el lector con la información, lo que manda es la báscula. Entonces, todos esos datos se descargan a través del móvil o con el ordenador, se descargan. Y eso se sube, se descarga un fichero que normalmente es CSV tipo Excel, y eso, con ese fichero ya se puede funcionar directamente.
pero Datamars tiene un software que es gratuito por ahora, si no se quieren muchas licencias y demás, es gratuito y esos datos se pueden volcar ahí y están en la nube. Entonces tienes acceso a los datos de vida del animal, ganancias de peso y demás. No sé si en mi presentación había una de las diapositivas donde se veían los datos del software. Vamos a ver, aquí. Aquí, esto sería la interfaz que tiene el software de Datamars. Y nos va diciendo, podemos ver o por grupos, aquí veríamos dónde está la media y cómo va nuestro grupo, o mirar el animal en concreto y todo eso se va volcando aquí. Y estos datos están, digamos, en la nube. Son las sesiones que vamos cargando nosotros desde la báscula y se van siguiendo desde aquí. Y nos da una serie de datos que son con los que trabajamos. Perfecto. Voy a volver otra vez al diseño del QR, creo. Muy bien, sí. Para que se vayan apuntando, que todavía hay poca gente. Bueno, eso ya, cuando ellos vayan queriendo. De todos modos, sí que tienen un correo electrónico también para apuntarse. Sí. Lo que pasa es que vamos a hacer el sorteo, lo haremos. Al terminar las sesiones dejaremos pues un ratillo. Va, perfecto. Dejaremos media hora por ahí y antes de las 3 de la tarde se quedará hecho el sorteo. Otra pregunta para Roger. A nivell d'identificació, que has parlat una mica de normativa, clar, aquesta identificació electrònica és subvencionable per les comunitats autònomes o així? No sé si hi ha alguna limitació des del punt de vista normatiu o... A veure, pel que fa a la normativa, això no ho diu. Sí que és veritat que hi ha... clar, hi ha l'externalització, que és el ramader que tria per GTR quina empresa vol que li subministra la identificació electrònica, val a dir que la nostra és més barata. I dit això, doncs, a nivell de subvencions, això ja és un tema d'ajuts del departament. Ara mateix, que jo tingui coneixença, no n'hi ha. No sé si els meus companys ho saben, però que jo tingui coneixença ara mateix a Catalunya no hi ha cap a nivell de subvenció. Sí que hi ha subvenció, o fins fa poc hi havia subvenció pel tema de tancats, lectors, tema lectors n'hi havia, però crec que ja s'ha tancat. Això millor consulteu amb els vostres veterinaris de camp o oficines comarcals. Jo sí que sé que fa poc, abans de marxar jo del departament, hi havia aquestes ajudes. Ara mateix no ho sé, no us ho sé dir exactament. Sí, no, hi ha molta tecnologia, per exemple, a nivell de lector sí que ja va entrant en plans de millora i alguns tipus d'ajuts. I que volien entrar també, recordo, perdona, volien entrar també el tema de tancats. No sé si us ha arribat això. Sí, en alguns aspectes, per exemple, alguns ajuts més vinculats a aspectes sanitaris concrets de... Hi ha algunes zones determinades on les prevalences són molt altes en determinades malalties, estem parlant bàsicament de tuberculosi, sí que s'està fent uns ajuts específics en aquests conceptes. Però sí que és veritat que de forma general ja es van incloent aquestes noves tecnologies de manera que siguin, pel que anem veient nosaltres també, i també nosaltres ho demanem a vegades, no? Diem, hòstia, la tecnologia no hi és, per què no s'està subvencionant quan és una bona tecnologia i creiem que pot ser bona. Una altra cosa és que el tant per cent de subvenció sigui suficient o no per la implantació o això, que a vegades és un dels reptes que tenim pendents. Pues creo que no hay más preguntas en el chat. Per la meva part ja estaria. No sé si voleu afegir o a modo de conclusión, ¿queréis alguno de vosotros aportar cualquier consideración? Jo, si els meus companys no volen afegir res més, ja em despedeixo jo de part de tots, de la família de Datamars. Jo només una altra vegada agrair a Unió de Pagesos per l'organització de no només aquesta xerrada a PAT, sinó també de l'anterior d'OVI, que jo crec que també va ser molt profitosa i que és un plaer i un gust col·laborar amb vosaltres. Agrair també als assistents. Sabem que aquest any és un any dur
sobretot a Catalunya, a nivell sanitari, no? Per la pesta porcina, la dermatosi nodular, la grip aviar, tuberculosi, llengua blava, o sigui, tenim moltes coses aquí i en som conscients, però bueno, tenim grans professionals al camp i vosaltres mateixos doncs, que intentarem doncs, entre tots mitigar totes aquestes problemàtiques i res, que molts ànims a tots, que nosaltres estem aquí pel que faci falta, veieu que tenim moltes solucions ramaderes i que qualsevol cosa doncs, teniu el nostre contacte, podeu contactar, ja veieu que som un grup molt divers, que estem arreu però que estem connectats, no? Diguéssim, i que qualsevol cosa doncs, estem aquí per ajudar-vos. Molt bé, moltes gràcies també a tots vosaltres i a l'empresa Datamars. O sigui, jo crec que aquest tipus de xerrades cobreixen a vegades una manca d'acostament cap als ramaders d'alguns conceptes o matèries i l'objectiu no és més que fer per part nostra d'enllaç perquè els ramaders, com hem dit abans, tinguin les mateixes oportunitats per iguals per accedir a la tecnologia i poder ser més competitius i millorar la seva qualitat de vida. Moltes gràcies a tots i ens veiem properament. Gràcies a tots per assistir. Muchas gracias por todo. Adiós. Gracias, muchas gracias.